Una frase que me molesta bastante, me desagrada y hasta me irrita es esa frase que todos hemos escuchado en algún momento y quizás hasta la hemos empleado. Ciertamente a mí me ha tocado escucharla de muchas personas en situaciones en las que he estado involucrado de una forma u otra. Y esa frase a la que me refiero es la frase de soy humano y cometo errores. Hay varias razones por las que esa frase me desagrada. Una, porque es una obviedad. Obviamente todas las personas involucradas en una conversación en este planeta somos seres humanos y obviamente cometemos errores. Entonces es una obviedad decirlo. Pero lo que me molesta es la razón por la que la utilizan. La mayoría de las personas que utilizan esa frase la emplean para tratar de deslindarse de la responsabilidad de sus actos o de las consecuencias de esas acciones que tomaron, y como decir ya estoy disculpado porque soy humano y cometo errores, ¿verdad? O sea, no tengo ninguna responsabilidad, no tengo por qué aceptar nada, no pasó nada malo. Lo cual a mí se me hace una oportunidad desperdiciada, porque sí, volviendo a tomar la frase, sí, todos somos seres humanos, sí cometemos errores, es muy de humanos cometer errores, pero también es muy de humanos ser responsables, aceptar esos errores, disculparse si es necesario y aprender de esos errores. Específicamente el libro que me llama la atención sobre este tema de cometer errores es titulado Sometimes You Win, Sometimes You Learn. John C. Maxwell, que en español viene siendo a veces ganas, a veces aprendes. Y precisamente en su libro habla de esta tendencia que tenemos la mayoría de las personas de que nos gusta hablar mucho de nuestros sueños, de nuestros logros, de nuestras victorias, pero rara vez hablamos de nuestros errores y de nuestros fracasos, porque no nos gusta confrontarlos, porque nos da pena reconocerlos, porque sentimos que es admitir que somos inferiores o es admitir alguna especie de derrota. Y realmente en su libro John C. Maxwell habla de la necesidad no solamente de reconocerlos y de aceptarlos, sino de hablarlos, de platicar sobre esos, porque es la mejor manera de aprender, como dice su título. La idea, lo opuesto de una victoria o de un logro no debe ser una pérdida, debe ser un aprendizaje. Si no gané, si no logré la meta que yo quería lograr, tengo que ver que lo que obtuve entonces es el aprendizaje. Aquí nos comenta empieza el libro hablando de una anécdota personal en el que en un par de días, con días de diferencia, pasó de tener una actitud muy celebratoria y muy triunfal porque acababa de aparecer en la portada de una revista muy popular titulada Success. Él había sido entrevistado para esa revista y había aparecido en la portada. Entonces andaba con esta actitud de triunfo, de éxito, y a los pocos días se ve envuelto en un problema legal porque en una de sus conferencias una persona, como acto de agradecimiento por haber asistido al evento y al haber ofrecido esa conferencia, le regala un arma de fuego, le regala una pistola. Y aunque el autor dice que pues él realmente no sabe de pistolas y no le interesa mucho, como era un regalo y lo sintió como un regalo muy sincero, pues lo aceptó, lo echó a su maletín, a su portafolio, y se olvidó de que traía esa pistola en el maletín. Días después, cuando tiene que viajar, simplemente agarra su portafolios y como tiene que pasar por el punto de seguridad, pues lo entrega en el punto de seguridad para que pase por los rayos X. Y justo en el momento en el que su portafolio está pasando por los rayos X es cuando se acuerda que trae un arma de fuego ahí, y él mismo, alarmado, se le sale decir: hay un arma de fuego, hay un arma de fuego. Entonces obviamente la seguridad del aeropuerto inmediatamente atienden al suceso, abren el portafolio, ven que hay un arma de fuego. Es ahora sí que un delito federal, llevar armas de fuego.
en un aeropuerto, en un avión. Entonces lo arrestan, le ponen las esposas y lo procesan, y obviamente le toman la foto de la ficha, ¿no? Donde está sus datos y él posando de frente y de perfil para el expediente del arresto. Y él reflexiona sobre esa experiencia de haber pasado hace un par de días a tener esta actitud muy triunfalista y hasta quizá un poco arrogante de soy la persona que está en la portada de una revista titulada Success, éxito, a soy la persona que está en la foto de el arresto ahí con las esposas puestas. Y lejos de sentirse abrumado o lejos de sentirse decepcionado, decide que él va a aprender de esa tontería o de ese descuido que cometió. Y lo que hace es de que manda imprimir en una tarjeta para llevar en su cartera siempre con él las dos fotos, la foto de la portada y la foto del arresto, y las pone en una tarjeta en lados opuestos y la enmica y la trae consigo mismo para recordarse de que de un momento a otro te puede cambiar la vida. En un momento puedes ser la persona que está en la portada de una revista, en cuestión de días o incluso a veces minutos puedes pasar a ser la persona que está en una foto de una ficha de arresto, ¿verdad? Pero la idea aquí es, dice, aunque cuando cometemos un error, y ciertamente él platica de esta anécdota, obviamente me sentí la persona más estúpida del planeta al darme cuenta que por un descuido, de que se me olvidó y de que fue una de esas situaciones en las que en el libro comenta, mientras estaba trabajando la noche anterior, antes de salir al aeropuerto, mientras estaba trabajando en mi computadora, me acordé y dije, tengo que sacar la pistola del portafolios. Pero lo dejó como que al rato lo hago, no lo hizo, se le olvidó. Y cuando se vuelve a acordar es cuando ya está pasando por el punto de seguridad, y ya cuando lo dice ya es demasiado tarde y lo tienen que arrestar. Entonces ese tipo de eventos, dice, por supuesto que me sentí como la persona más estúpida del planeta. Y generalmente esa es la forma en la que nos sentimos cuando cometemos un error. Nos sentimos como que nos defraudamos a nosotros mismos. Más que defraudar a cualquier otra persona, nos sentimos como que a nosotros mismos nos defraudamos porque nos han inculcado, ya sea directa o indirectamente, nuestra familia o nuestros maestros o nuestros amigos o simplemente el círculo social en el que vivimos. Nos han inculcado que los errores son algo indeseable, precisamente porque nadie habla de ellos, y cuando hablamos hablamos de los errores ajenos, nunca hablamos de los errores propios. Generalmente hablamos de los errores ajenos y hablamos de esos errores para criticar o para decir, mira qué estúpido esa persona, o qué tonto, o cómo fue a ocurrirle eso, cómo fue a cometer eso, asumiendo que a nosotros nunca nos va a pasar una cosa como esa, ¿verdad? Entonces precisamente ese punto de vista que tenemos, o esa versión que tenemos hacia los errores, nos hace pensar el día que nosotros cometemos uno, que nos estamos defraudando a nosotros mismos principalmente, y en mayor rango, en mayor alcance, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestro círculo social. Nos sentimos como que estamos en un nivel inferior al que queremos estar, o al que aspiramos, o en el que nos decimos a nosotros mismos que pertenecemos. Realmente la premisa del libro de John C. Maxwell es precisamente cambiar esa forma de pensar, de decir, no es el fin del mundo, no tenemos por qué sentirnos defraudados, y siempre es mejor cambiar el punto de vista o el enfoque, en lugar de sentirnos mal con nosotros mismos, ver qué podemos aprender de esta lección o de este suceso, no reprocharnos, no quedarnos estancados. Hay una de las razones durante a lo largo del texto de todo el libro, va enumerando y diciendo precisamente por qué nos sentimos tan mal por cuando nos pasa algo malo, porque cuando fracasamos, cuando cometemos un error, nos sentimos tan mal, porque no es un momento efímero, es algo que nosotros mismos alargamos. A lo mejor el suceso es efímero, pasa en cuestiones de segundos, pasa en un día, y en teoría se nos debería de olvidar al siguiente, o nos deberíamos de reponer del suceso al día siguiente o a la semana siguiente, pero nosotros mismos nos encargamos de darle muchas vueltas en la mente
y de prolongar ese padecimiento. Uno de los puntos que menciona, no los voy a mencionar todos, pero uno de los puntos que menciona es de que un error o un fracaso nos estanca emocionalmente, hace que nos sintamos como que hay un obstáculo tremendo que no nos permite avanzar. Pero ese obstáculo somos nosotros mismos juzgándonos a nosotros mismos por ese error que cometimos, porque pensamos que estamos por encima de cometer errores, y el día que lo cometemos decimos algo debe de estar seriamente mal conmigo, y no nos perdonamos, aunque el mundo, la vida o las personas que hayan estado involucradas nos perdonen y nos digan que no pasó nada, que no hay problema. Nosotros nos encargamos de hacer nuestro pozo y quedarnos ahí estancados, reprochándonos el haber hecho lo que haya sido que hicimos. Otro de los puntos es de que una pérdida, un fracaso, un error nos provoca sentirnos mentalmente derrotados. Nos sentimos como que no somos lo suficientemente exitosos, como que no tenemos la capacidad de lograr lo que queríamos lograr, o de alcanzar aquello que nos habíamos propuesto alcanzar. Como que es algo invencible lo que nos propusimos. Una postura más productiva sería, en lugar de estarnos reprochando, en lugar de estarnos diciendo en qué fracasamos, ver de qué manera podemos superar ese obstáculo, de qué manera podemos evitar que ese fracaso, ese error se vuelva a cometer. Analizarlo desde un punto de vista productivo para sacarle provecho, en lugar de hacernos sentir mal. Hay una frase que yo utilizo mucho con mis alumnos, que es hablando de críticas, porque yo siempre les digo, yo soy por naturaleza muy criticón. No, a veces suelo ser brutalmente honesto con mis críticas y no me limito o no les miento para hacerlos sentir bien. Pero siempre les recuerdo, este es mi punto de vista y pueden estar o no de acuerdo, pero mi punto de vista y lo que yo les comparto a los alumnos con los que trabajo es: no existen las críticas negativas ni positivas, existen únicamente las críticas. Ya que haces tú con la crítica que recibes, pues depende muy de ti. Si lo utilizas para aprender algo y para salir adelante, pues entonces fue una crítica constructiva. Si lo utilizas para sentirte mal, estancarte y deprimirte y victimizarte, pues entonces fue una crítica destructiva. Pero no es ni la intención, al menos hablando de mí. No puedo hablar por otras personas, pero cuando yo critico para hacer ver un error. Pero siempre se los dejo a los alumnos a decisión de ellos. Tú decides si es una crítica constructiva, si te sirve para mejorar, o si es una crítica destructiva, si te sirve para hundirte. Pero eso es a criterio de la persona que recibe la crítica. Y en sí, esa es la premisa del libro, en palabras obviamente ya más rebuscadas y más explicadas a profundidad. Es la premisa del libro Sometimes You Win, Sometimes You Learn, de John C. Maxwell. No siempre vamos a poder ganar, pero cuando no ganemos, no necesariamente significa que fracasamos o que perdimos o que nos derrotaron. Simplemente significa que tenemos una oportunidad de aprender.